Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandra Iglesias y me encuentro hoy en compañía con el doctor Jorge Miranda Massari, que es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ciencias Médicas. Además, es profesor en el área de maestría de naturopatía y es dueño de farmacia. Le damos la bienvenida, gracias Jorge por estar con nosotros. Hola Alejandra, gracias por tenerme aquí. Te tengo por muchas razones. Primero, porque es mi amigo personal. Y segundo, porque, como todos ustedes saben, yo nunca, jamás, en toda mi vida, he promocionado ningún medicamento, nunca he promocionado ninguna batida de proteína, nada. Yo nunca, siempre me he mantenido al margen de promocionar productos. Aunque varias fuentes han venido a querer que yo promocione y nunca lo he hecho. En esta vuelta, Jorge ha creado una fórmula que se llama Amino Balance y yo la comencé a tomar, como muchos de ustedes saben. Yo estuve hospitalizada, estuve bastante malita de salud, varias semanas en el hospital y me dieron muchas medicinas, me dieron esteroides y todo eso ha hecho estragos en mi cuerpo. He sentido mucha debilidad, perdí mucha masa muscular y si bien pude lograr salir del hospital, salí como en una situación caótica en la que yo sentía que mi cuerpo no era mi cuerpo, que no me pertenecía. Y Jorge se acercó a mí, lo conozco hace muchos años, somos amigos y confío muchísimo en él. Se acercó a mí y me dijo: Alejandra, quiero ayudarte a desintoxicarte, a rehabilitarte, a reparar tu célula y a sentirte con la misma fuerza, y no vas a volver a ser la misma Alejandra que eras. Vas a ser una Alejandra mucho más fuerte y mucho mejor. Y como yo creo en él, empecé a tomar el Amino Balance, que es la fórmula que él creó, y ahora vamos a estar con él hablando de la fórmula. Y él me dijo, más o menos como al mes y medio vas a empezar a sentir cambios, 2 meses vas a sentir más cambios. La realidad es que yo empecé a sentir energía bien rápido. Dime por qué. ¿Qué tiene esta fórmula que tú creaste y que yo creo que es milagrosa? Yo no creo en los milagros, aunque creo que cada día es un milagro. Y creo que es un milagro tenerlo a él como amigo y que me haya brindado esta fórmula. Así que quiero que la comparta con ustedes, porque cuando a uno le va bien, cuando uno se siente bien, cuando uno se siente dinámico, enérgico, no hay nada mejor que compartir eso con los que uno quiere. Cuéntame. Pues sí, te voy a decir algo de lo que hace, después podemos hablar más en detalle de lo que es. Primero dime, porque yo te conozco, pero la gente no. Dime por qué tú empezaste a investigar en una fórmula para reparar la célula, para, para prevenir y además para curar. Bueno, la razón del Amino Balance tiene que ver conmigo mismo. Y resulta que en algún momento durante mis años 50, yo tengo 62 ya cumplidos, en algún momento me debilité y empecé a tener problemas de salud y fui a un montón de médicos. Como tú bien sabes, yo soy profesor en el recinto de ciencias médicas, llevo ya 30 años en la institución haciendo investigación, educando y en la institución, en mi institución soy el que más publicaciones tengo. Uh-huh. Y resulta que no daban con el problema que yo tenía, así que hubo un momento dado en que yo me cansé de ir a distintos médicos y hice pruebas profundas, bioquímico-nutricionales, farmacológicas, pesticidas, etcétera. Y entonces empecé a encontrar problemas metabólicos en mi cuerpo y básicamente eso me dio una clave de qué era lo que estaba pasando. Pero esa curiosidad y esa habilidad de poder saber qué pruebas hacer no vino de la nada. La preparación mía es muy similar a la preparación que tienen los médicos en bioquímica, en microbiología, en farmacología, todos esos cursos.
esa es mi preparación original. Pero ¿qué sucede? Hace años atrás, a raíz de la pérdida de mi mamá, mi papá y mi esposa por cáncer, pues yo estaba bien frustrado porque veía unas limitaciones tremendas que tenía de la manera en que la oncología visualizaba, explicaba y trataba el cáncer. Era de una manera que no buscaba la causa, simplemente mataba un montón de células que se reproducían. Células malas y buenas. Y en eso debilitaban el sistema inmunológico. Y si bien algunas personas tenían suerte y salían bien, otras morían de infecciones causadas por el debilitamiento. Sí, porque matan las células buenas. Entonces, esa investigación comenzó hace muchos años atrás y yo me di cuenta, junto con el doctor Michael J. González, que en su institución es el que más publicaciones tiene. Y esa la razón que nosotros tengamos tanta publicación es que esa búsqueda, él tenía una búsqueda similar por las mismas razones, ¿verdad? Él también había perdido mamá, papá, abuela por cáncer. Nos aliamos en investigación febrilmente y empezamos a entender que el metabolismo del cuerpo y la individualidad bioquímica era la clave de no solamente entender el cáncer como una enfermedad de energía metabólica, sino de explicar muchas condiciones de salud. Y entonces estuvimos muchos años, o sea, básicamente de esos 30 años que llevo en la universidad, por lo menos 25 han estado en este asunto de investigación de bioquímica nutricional farmacológica y desarrollamos en el 2011 y acuñamos un término que es corrección metabólica. Por eso lo ves aquí en mi bata. Sí. Algo que quiero decir, como todos saben, yo nunca he tomado ni siquiera multivitaminas. Nunca. Y entonces, cuando uno llega a cierta edad, obviamente uno se siente con menos energía. Y algo que tú me habías dicho es, no todo se encuentra, porque yo siempre creo que comiendo bien saludable, haciendo ejercicio y con un descanso reparador, todo se soluciona porque creo en la capacidad de sanación propia del propio cuerpo. Pero, Jorge, tú me has dicho, no todos los nutrientes se consiguen en la comida que nosotros comemos, por más que queramos comer lo más saludable en el mundo en que vivimos, si nosotros compramos la comida orgánica, si no la sembramos nosotros mismos y no comemos lo suficiente, no vamos a tener un déficit nutricional, ¿verdad? Sí, vamos a tener insuficiencias o deficiencias. Y es por el entorno en que vivimos, ¿verdad? Hay gente en Okinawa, en algunas islas griegas, ¿verdad? En distintas partes del mundo, que pues tienen una vida bien tranquila, un compartir de comunidad y una alimentación no tienen tanto muy estrés. sana, que eso les permite estar muy cerca de lo que sería la optimización metabólica, que es lo que buscamos con la corrección metabólica. Pero también hemos hecho nosotros, tú mucho más que yo, un estudio de las sociedades más longevas y casi todas son orientales, y traer el estilo de vida de esas sociedades a nuestra vida a veces deja muchas cosas en el camino. Por ejemplo, no todo el mundo puede sembrar su propia comida, no todo el mundo puede respirar aire puro. En esas sociedades también a la gente de tercera edad, a la gente anciana, se los tienen como si fueran... Se les respeta mucho, sí. No solo se les respeta, se les escucha. Como los sabios. Como los sabios, exacto. Aquí te dicen, cumpliste 65 años y ya todo el mundo está esperando que te retires. Que te retires es no hacer nada y mirar Netflix. No, allá no. Allá los que siembran su propia comida caminan todos los días, suben montañas y por eso es que viven una vida más saludable y no se enferman. Incluso, tú dices Okinawa, en Okinawa, la gente longeva, que estamos hablando de que viven 100, 102 años, no usan espejuelos. O sea que
ni siquiera ese tipo de déficit tienen. Claro, pero entonces volviendo a la pregunta y volviendo acá A nuestra a sociedad. Puerto Rico, a Estados Unidos, digo, en Estados Unidos hay una región en California que se llama Loma Linda, que hay un grupo de eso, pero si tú vives en sociedad, en la ciudad, pues es un reto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el cuerpo que tiene unas necesidades que no necesariamente pueden ser todas completadas con una buena alimentación? Pues el estrés que hay de la vida, el estrés psicológico, emocional, Exacto. es uno, pero no es suficiente. Hay otras cosas más que causan unas demandas fisiológicas por más cofactores y nutrientes. Y eso incluye la contaminación ambiental del aire, del agua, la misma comida. Ujú. Comer bien ya no solamente implica comer los vegetales y los alimentos y las frutas que uno entiende que son, ¿verdad?, que son las mejores, sino que además de eso implica conocer y saber que hay ciertos grupos de alimentos que rutinariamente le echan pesticidas y no Exacto. uno, le pueden echar 8, 10, 15 tipos de Sí, señor. pesticidas distintos. Y ya hay organizaciones que hacen todos los años pruebas para determinar, mira, de estos 50 productos agrícolas, estos 12 son los más contaminados. Digamos, Exacto. para darte un ejemplo, las fresas. Las fresas, justo son te iba a decir las fresas. la número 1 más contaminada, pero en ese grupo están las papas. Exacto. Están las espinacas, Exacto. están, o sea, las uvas. O sea, que hay un montón de alimentos que vamos al supermercado y compramos y que si no son orgánicos, más vale que los laves bien. Muchas veces nosotros creemos que estamos comiendo saludable y tenemos mucho desconocimiento. Yo lo estaba hablando con otro profesor que él me decía, yo intentaba comer saludable y cuando me di cuenta, te voy a explicar esto, me dice, yo estaba comiendo pollo con brócoli y fresas de postre. Ay. Me dice, el pollo no era orgánico y el pollo tenía muchas hormonas que afectan. El brócoli era un brócoli genéticamente modificado y las fresas, cuando tú las ves que son todas iguales, todas redonditas, todas del mismo color, en general son genéticamente modificadas. Y él me decía, y yo me las comía naturales. ¿Tú sabes qué? Las de paquete, las congeladas, son menos dañinas que las naturales. Bueno, pero deben ser orgánicas. Deben ser orgánicas, sí. Porque tienen mucha concentración y muchos tipos de pesticidas. Ujú. Pero eso no es todo. Aún una persona, digamos, coma frutas, vegetales, tubérculos, cereales, alimentos buenos, y si come carnes o huevos, pues carnes también que sean orgánicos o que están libres, ¿verdad? Que puedan comer su pasto, etcétera. Los huevos que sean cage free, libre de enjaulamiento y orgánico. Aún así, hay unos procesos en el cuerpo humano y entonces cuando nosotros comemos, no solamente comemos para nosotros como seres humanos, hay unos microbios que tenemos en el trayecto gastrointestinal. Y de hecho, la cantidad de microbios que tenemos en el cuerpo es aproximadamente de 5 a 10 veces la cantidad de células humanas que tenemos. Y no solamente es que numéricamente es importante, es que ellos tienen una cantidad de genoma que es mucho más grande en total que lo que tenemos de genoma humano. El genoma humano son 23,000 genes aproximadamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando uno come para uno y para esos microbios. Sí. Y uno debe entonces alimentar los microbios que te hacen bien. Y entonces cuando uno no come adecuadamente, o sea, y eso implica limpio en el sentido de que sea orgánico y también en las proporciones que no sean alimentos refinados. Algo que, disculpa la interrupción, algo que yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible? Yo conozco médicos, doctores que han estudiado 18 años. Es decir, especialización, subespecialización, especialización, 18 años estudiando. Y yo les pregunto,
¿cuántos años tú has estudiado de nutrición? 6 meses. Si es un cursito. Un semestre. Exacto. Y hay algo más importante que tú saber cómo tú nutrir tu cuerpo, tus células, tu organismo. Hay algo más importante que eso. No, Por eso es que es fundamental. es fundamental. Fundamental. Y entonces uno dice, no, pero el doctor me dijo, yo conozco un doctor que me dijo que yo tenía, que yo iba a subir mi colesterol porque yo tomaba agua de un coco regular, y que iba a subir mi colesterol. Y era un doctor con muchas especializaciones, un doctor que es una eminencia en lo que él hace. Pero yo creo, y por eso es que es este podcast y este programa que nos vamos a extender cada fin de semana, cada semana, en un tema diferente, es precisamente para conocer nuestro cuerpo, para crear un balance, para crear un balance cuerpo, mente y espíritu. No solamente vamos a hablar de microbiota y de células, y el doctor no nos va a hablar en términos que nosotros no entendamos. No, nos va a hablar y nos va a explicar todo en términos bien simples y sencillos para que nosotros podamos salir de aquí diciendo, yo esto no lo sabía. Y cositas pequeñas que nosotros podemos implementar en nuestra vida diaria para tener una vida más saludable, porque digo nosotros porque somos un grupo de 5 que vamos a hacer este podcast, no creemos en que la salud es la ausencia de la enfermedad. Creemos que la salud es el estar pleno, satisfecho, lleno de energía, lleno de vida, con ganas de contagiar esa alegría a los demás. Eso es estar saludable. Y estar saludable en las 3 áreas, cuerpo, mente y espíritu. Y de eso se va a tratar. Pero eso lo vamos a tratar en otros podcasts. Y ahora, algo bien importante que venimos a hablar es de la composición del aminobalance. Y por qué el aminobalance te representa a ti, que te reestructura la célula, que si lo tomas a la noche, me estabas explicando eso, que si lo tomas a la noche con un descanso reparador se repara la célula, pero no lo quiero decir yo, quiero que lo cuentes tú. Pues sí, fíjate que la primera pregunta tenía que ver con por qué vamos a necesitar suplementarnos, y te dije varios elementos. El que se nos quedó es que la producción de enzimas digestivas disminuye con la edad. Exacto. Y también ocurren con esas cosas de las dietas, ¿verdad? Que cuando digo cosas de las dietas me refiero con la alimentación occidental típica o puertorriqueña típica, americana típica, con muchas cosas procesadas, se nos crea una inflamación en el intestino y eso hace que entren cosas que no deban entrar, y que cambie la microbiota, los y microbios, vivimos ¿verdad? en inflamación. Vivimos en inflamación y esas cosas que entran causan muchas condiciones de salud. Entonces eso combinado con lo que acabo de decir, la disminución en las enzimas digestivas, en la producción, hace que las comidas no se digieran bien y por lo tanto hay muchas fallas en ese proceso digestivo y aún tú comas algo muy bueno, no le puedes sacar el máximo. El máximo provecho. Y ahí es donde entra AminoBalance. Como te había explicado anteriormente, yo cuando llegué, yo era fuerte y vigoroso a propósito, porque al ser viudo con 2 niños, quería estar bien saludable para ellos y entonces pues no solamente comía bien, hacía ejercicio, dormía bien, etcétera. Y aún así, a mis 50 me pasó lo que me pasó, que me debilité y en otra ocasión podemos hablar de eso. Exacto. Pero cuando eso me pasó, que me hice todos los laboratorios que te mencioné anteriormente, encontré una serie de cosas y yo podía esperar que algo así pasara porque ya yo llevaba años estudiando la verdadera causa de muchas de las condiciones de salud, porque en medicina se enseña ¿verdad? A hacer diagnóstico basado en un historial, en examen físico, en laboratorio, etcétera, ¿verdad? Pero eso permite poner una etiqueta y dar un protocolo que le llaman las guías de tratamiento. Pero no necesariamente, o sea, sí puede aliviar y alivia. Y yo como farmacéutico, en mi farmacia, despacho recetas, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa? Yo sé también de que los propios medicamentos pueden causar
insuficiencias de alimentos, que es la última que nos faltaba. O sea, de un medicamento causa insuficiencia de micronutrientes, porque en el proceso de usarse el medicamento puede disminuir absorción, utilización, distribución y todas esas cosas. O sea que mira que muchas razones hay para que el cuerpo no tenga suficientes nutrientes. Y todo medicamento va a tener efectos secundarios también. Secundarios, sí. Pero entre ellos, los dos principales que tienen que ver con aminobalance son, uno, que disminuye o sea, que desgasta los nutrientes en el cuerpo. Eso es uno. Y número dos, tiene un efecto sobre la mitocondria, que es la batería de la célula. Y entonces eso también contribuye a que si el médico, el farmacéutico o el paciente no están conscientes de que sí, el medicamento está ayudando en unas cosas, pero está causando otros problemas y no los atiende, entonces pues sí, resuelves y controlas o ¿verdad? Algún síntoma o alguna situación, pero estás creando otro. O sea, el aminobalance lo que es una mezcla de aminoácidos, de todos los aminoácidos esenciales y los no esenciales, junto con vitaminas, minerales y otros nutrientes, micronutrientes, y además un extracto de la remolacha. Y escogí remolacha porque la remolacha ayuda a la circulación. Y el principio, que ahí es donde va la pregunta que me hiciste, el producto se puede utilizar recomendada de forma recomendable como 1 o 2 veces al día. Digamos, si la persona toma alguna batida durante el día y le echa proteína porque hace ejercicio o por razones de recuperación de alguna condición, como te pasó a ti, pues entonces a esa batida de proteína le puedes echar aminobalance, que ya tiene los aminoácidos sueltos, no requiere digestión. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene remolacha, aumenta la circulación y tiene efectos múltiples en el cuerpo. Pero entonces también se toma por la noche en agua. Exacto. Que es lo que me decías de cuando uno está en un descanso reparador, es que ahí actúa. Y esta es una explicación bien importante. Cuando se echa en agua, solamente en agua, ¿verdad? En estómago vacío y el aminobalance en agua, al tomarse el producto, eso llega, se absorbe en el cuerpo como no tiene azúcar, no crea un pico de azúcar y de insulina. Y por lo tanto no hay digestión, simplemente hay una entrega de micronutrientes. Todos estos micronutrientes que el para cuerpo que necesita, nuestra mitocondria lo absorba. Para que todas las células lo absorban. Y lo absorbe. ¿Y por qué digo por la noche? Porque cuando uno se acuesta y empieza a dormir, ese es el momento de reparación de tejidos. Entonces, si en ese momento tú estás subiendo en cantidad de aminoácidos y micronutrientes en el cuerpo, es perfecto porque el cuerpo tiene todo lo que necesita para reparar y eso acelera el proceso de reparación. Exacto. En mi caso, por ejemplo, que fue que estuve en una situación crítica y me dieron muchas medicinas que, como tú dices, me curaron el pulmón y mejoré. Por otro lado, hizo estragos en mi cuerpo y entonces me está ayudando a mí a reparar. Pero ¿para qué otro tipo de personas sirve? No solamente para gente que necesite, que esté saliendo de una cirugía o que esté saliendo de un trauma, ¿para qué otro tipo de gente es recomendado? Seguro. Pues mira, aunque el aminobalance es nuevo, acaba de salir hace muy poco, tú bien dijiste que yo lo estaba usando hace tiempo. Muchos años. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que yo tuve un proceso de mejoría muy dramático. De hecho, la razón por la cual yo he tenido nuevos bríos en todo esto es porque al yo implementar las mismas cosas que yo he descubierto junto al doctor González en todos estos años, la recompensa es enorme. Exacto. Primero, yo estaba muy debilitado, con mareos y ciertos síntomas que no viene al caso hoy, eso es para otro día.
me pude recuperar rápidamente, ¿verdad? Y esto es un programa completo, o sea, no puedes hacer todas las cosas mal y tomar AminoBalance. Exacto. Esa no es la idea. No, ejercicio siempre. Y descanso, Descanso y comer control saludable. de estrés y todas esas cosas. Pero el punto es que yo lo que hacía era que los ingredientes que yo sabía que me convenían, todos los aminoácidos, todas las vitaminas y todo, yo lo utilizaba diariamente 2 veces al día. Exacto. Y entonces lo integré con todas las recomendaciones y fui mejorando y mejorando y mejorando. Y entonces llegó el punto en que ya estaba, ya estaba bien. Y entonces empecé a hacerlo ya para otro propósito, que es tu pregunta, ¿verdad? Y era para no estar bien, para estar excelente, para estar Exacto. excepcional, para estar fantástico. Y que eso es lo que nosotros pretendemos en nuestros escuchas, en la gente que nos sigue. Pretendemos recomendarle en todas las áreas de nuestra vida, no solamente tomar un suplemento, para sentirse óptimos. Exacto, y esa es la palabra, óptimo. Cuando yo hablo de excepcional, fabuloso, todo eso, lo que me refiero es que uno puede sentirse pues bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Y eso está chévere. ¿Qué quiere decir eso? Que no me duele algo, que me puedo levantar en la mañana y trabajar y todo. Pero cuando tú tienes una energía bien alta, la querés contagiar. Sí. Tienes todas las ideas, estás bien creativo. Exacto. Vas y subes por una colina y haces ejercicio vigoroso. Eso es otro nivel. Y entonces eso es lo que pues yo he logrado integrando un estilo de vida saludable y utilizando AminoBalance. Y esa es también la energía que permite que podamos seguir publicando. Sí, porque aquí dice Brain Support. Y además dice Brain Support y dice Joints. Eso me parece fundamental para gente como yo, que somos atletas, que toda la vida hemos expuesto. Porque muchas veces la gente piensa que ser un atleta elite o de alto rendimiento es saludable. No, tú expones a tu cuerpo a sesiones de entrenamiento que son excesivas, sobre todo para tus rodillas, tus hombros. Llega un momento que yo voy a cumplir 50 años y las rodillas, si voy a hacerme un MRI, me dicen, no, tú tienes unas rodillas de atleta. ¿Qué significa, doctor de atleta? Que la destrozaste toda tu vida, que has corrido maratones, ultramaratones, Ironman. Y entonces uno a veces lleva su cuerpo al límite y eso no es saludable tampoco. Los extremos nunca son saludables. Pero básicamente mi pregunta es cómo tú te ayuda al cerebro, cómo te ayuda a la musculatura y sobre todo a las articulaciones. Sí. Tú puedes hacer un Ironman porque eres una Iron Girl. Yo hice. Eres una Iron Girl. He hecho muchos, pero no es algo que recomiendo porque no recomiendo exponer al cuerpo a ejercicios tan extenuantes que ya te quedes directamente, es al límite. Sí, ¿entiendes? Sí. Estoy de acuerdo. Son cosas que son para hacer una vez en la vida, para decir, ok, soy un Ironman. Lo hice. Pues mira, todas las líneas que están en el paquete, que dice que ayuda para, digamos, los neurotransmisores o la función mental, etcétera, las articulaciones, tienen una razón y yo puedo escribir un artículo de cada uno con todas sus referencias y la evidencia. Y la explicación es la siguiente. Los neurotransmisores se fabrican a partir de 2 elementos principales: aminoácidos que se ensamblan y cofactores que hacen que las enzimas que juntan esos aminoácidos pues se junten. Entonces, todas las enzimas son proteínas que hay en el cuerpo que tienen una función metabólica de hacer que una reacción ocurra. Y las enzimas no trabajan muy bien si no tienen sus cofactores. Entonces, vitaminas y minerales son cofactores. Por eso es que, de hecho, el producto es potente. A aquellas personas que no acostumbran a suplementarse y se van a suplementar por primera vez, pueden empezar utilizando medio scoop o
diluyéndolo mucho, ¿verdad? Para que lo vayan asimilando bien. Aquellas personas que ya están acostumbradas, pues ya pueden usarlo. Claro. Pero es porque queremos optimizar el metabolismo y entonces quisimos hacer un producto potente. Para que eso que tú dijiste, que tú lo viste en cuestión de días o semanas, pues bueno, ya tú sabes suplementarte bien, lo utilizaste, el cuerpo estaba bastante deteriorado y entonces activaste todos los mecanismos para la reparación. Entonces, eso que expliqué era de los neurotransmisores. Pues lo mismo ocurre con la formación de tejido conectivo, ¿verdad? Lo único es que, los aminoácidos son las piezas de construcción de muchos tipos de tejidos, ¿verdad? Que forman tipos de proteínas como el colágeno. Exacto. Y como los neurotransmisores, que no son tejidos, que son moléculas que funcionan en el cerebro, que te permiten pensar mejor o te permiten sentir, ¿verdad? Pensar y sentir. Es importante que sepan todos ustedes que no vamos a tocar todos los puntos en el primer podcast, pero básicamente lo que queríamos proponerles a ustedes es esto, es una salud integral, es una armonía integral a largo plazo. Es decir, no solamente vamos a hablar de estar bien mentalmente, estar brillante, tener las articulaciones bien. En el caso del doctor que hace 40 pull-ups seguidos, no quieran ni saber, dice que tiene 62 años, pero no se lo cree nadie. Estar activos, pero sobre todo sentirse balanceados en una armonía integral. Por eso es que habla mucho Jorge de fuerza vital, para que seamos super hombres, super mujeres y nos sintamos bien cada día. Así que, ¿algo más quieres decirme del AminoBalance para redondear, terminar, algo que se te haya olvidado? Bueno, lo esencial porque está no podemos decir todo, no podemos decir todo en un podcast. Sí, lo esencial está ahí. En otro podcast podemos hablar de los preceptos que guían la medicina, que tienen y aportan a la salud humana, pero también los limitantes, ¿verdad? Exacto. Y de ahí viene el nombre ese de la fuerza vital, porque pues, un concepto puede ser muy reduccionista y elimina posibilidades, y entonces otro es más amplio y nos dan la visión de conjunto. Estaba leyendo un artículo el otro día que decía Dios, pero obviamente cada uno le pone el nombre que quiere, que Dios nos creó a los seres humanos para vivir 120 años, pero que nosotros reducimos nuestra capacidad, nuestra longevidad por la toxicidad que hay en el ambiente, por la vida tóxica que llevamos. Y lo que nosotros queremos llevarles a ustedes es una pequeña aportación diaria para reducir esa toxicidad al mínimo, para tratar de que todo lo que nos rodea sea saludable para nosotros como seres humanos. Porque eso es así. Estamos creados no para sobrevivir, sino para vivir a plenitud, con ganas, con deseo, con alegría. Y esa es la idea, ¿verdad? Eso es así, sí. Yo no sé si vi ese mismo artículo tuyo, pero en otras formas yo sí lo he visto, ¿verdad? Estas comunidades de las zonas azules lo comprueban, ¿verdad? Que hay un grupo de centenarios que viven en buenas condiciones y disfrutan, viven una vida plena. Sí, y lo importante no es vivir 100 años, sino vivir 100 años con un cuerpo que lo resista. Es decir, con una vida plena. Vivir 100 años con una vida plena. Jorge, te agradezco mucho que hayas venido. Vamos a estar en contacto, en comunicación y vamos a tenerte muy seguido con nosotros. Muchas gracias una vez más y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima.